Bueno, gracias Federico, gracias por la invitación a toda la organización. Realmente un país que no tiene soberanía energética es un país que simplemente no tiene soberanía, porque la cuestión energética tal vez en el siglo antepasado hubiese sido algo discutible. Hoy la dependencia diaria, segundo a segundo, de cada uno de los habitantes de un país desarrollado, en vía de desarrollo como el nuestro, de la energía, es simplemente indiscutible. Entonces, un Estado presencial, un Estado serio, un Estado responsable, tiene la obligación de planificar la generación energética, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, porque la soberanía no es una soberanía para un grupo de habitantes de un país, sino que tiene que ser para aquel habitante de un país que eligió vivir donde eligió vivir. Entonces ahí están los grandes desafíos, como decía hoy Federico. Este no es un país pequeño, es un país de gran extensión territorial, con una alta concentración poblacional en la zona del Gran Buenos Aires, donde reside prácticamente el 40% de la población, y eso genera un problema importante en términos de provisión de energía eléctrica. Claramente, como acá mostraba recién Antúnez, la diversidad de fuentes de generación energética hacen que cada país elija cuál es el camino que recorre. Y claramente la demanda creciente que tiene de sistema energético solamente puede ser, digamos, garantizada con un mix de generación, de fuentes de generación, porque si no se generan los problemas de dependencia. Nuestro hermano país de Brasil, hoy también representado por Lula, acaba de salir de una crisis casi terminal, porque la matriz energética de Brasil tiene una fuerte dependencia de la hidroelectricidad. Y simplemente cuando la naturaleza o el cambio climático, o como quieran llamarlo, decide que el círculo virtuoso de las precipitaciones para generar hidroelectricidad se rompe, se generan problemas de difícil solución, porque la generación hidroeléctrica en el hermano país de Brasil ocupa una posición cercana al 66%. La Argentina tiene una base que claramente no es hidroenergética. Estamos en un proceso del 31%, o sea, digamos, estamos cerca de un tercio de la generación total, y eso nos implica que estamos en el otro punto extremo, porque nuestra base térmica claramente nos hace muy poco competitivos en términos de costos energéticos. La producción energética en base térmica, más allá de los problemas ambientales, no significa un desequilibrio económico, porque son commodities que tranquilamente el país puede disponerlos para otros circuitos productivos virtuosos, y lamentablemente los tiene que afectar, ya sea fuel, petróleo, gas, a la generación térmica, con todo lo que ello significa. Entonces, no es un capricho de los hidrólogos, ni una cuestión que podría ser discutible, el hecho de que este país necesita imperiosamente relanzar, y de hecho lo ha hecho, un plan de ejecución de las grandes obras hidroeléctricas. Nosotros siempre decimos, ya lo abrevio, que aquella gota del río que llega al mar sin haber sido aprovechado es un fracaso para todos los argentinos, en el sentido de que sin afectar la sociedad, sin afectar ambientalmente, el Estado tiene la obligación de proponerle a la sociedad el aprovechamiento integral de ese recurso hídrico, porque está atesorado como uno de los grandes recursos que tiene un país como la República Argentina. Entonces, el proyecto de generación hidroeléctrica, después de la maravillosa puesta en funcionamiento a la cota correspondiente de Yacyretá, sí o sí demandaba
una ejecución del conjunto de represas que quedaron como materia pendiente. La mayoría habían sido identificadas en los años 70, en los años 60, con el sistema de agua y energía. Agua y energía en los 90 era de las organizaciones, de los organismos del Estado que sobraban para una visión absolutamente neoliberal de lo que tenía que ser el Estado, hacerse un costado para que surgieran los grandes planificadores privados y decidieran qué tenía que hacer una sociedad para la generación energética. El resultado se puede resumir en lo que contó, si bien no es el 100%, pero el concepto está claramente fundado en lo que explicaba Federico con el gas. Los privados se arreglaron con los privados del otro lado y pusieron el gas al servicio del negocio y la producción en el país hermano de Chile. Argentina, un destino de país de servicio o silvopastoril, lógicamente lo único que necesita es proveer gasoil para las máquinas agrícolas y, por supuesto, después tener un buen aeropuerto o una base de partida para que todos nuestros jóvenes vayan a buscar destinos, una vez formados en nuestras prestigiosas universidades, a otros territorios. Un país que tiene soberanía energética es un país que tiene futuro, es un país que genera industrias y por sobre todas las cosas puede generar industrias electrointensivas de altísimo nivel tecnológico que hoy son las que marcan la diferencia a nivel mundial. O sea, no nos interesa solamente tener la factura de los productos agrícolas. Nos interesa también tener mucha saluar o tener muchas industrias de la rama del hidrógeno que sí o sí demandan estos proyectos energéticos. Y para finalizar, y no extenderme, también podemos decir que el aprovechamiento hidroenergético es una bendición para el federalismo, porque una central térmica, una central nuclear, una central de biomasa, se puede radicar en algún lugar con algunas externalidades. Una obra hidroeléctrica se tiene que radicar donde se tiene que radicar. Entonces, lo único que hay que hacer para poder gozar de las externalidades positivas de estos grandes aprovechamientos es simplemente respetar social y ambientalmente al lugar donde se va a radicar la obra. No se puede hacer, y tal vez de ahí viene la estigmatización de estos proyectos, que, como se hacía antaño, es que no importaba si se arruinaban 2, 3 lagos, 4 lagos, porque el fin del Estado era superior y los locales simplemente se le podía proveer de un recurso, de una compensación económica y con eso ya estaba. Bueno, justamente acá mis compañeros de panel después van a hacer una mención al respecto. Hoy es mucho más importante el respeto social y ambiental de estos proyectos, por eso tenemos la obligación, los técnicos, los decisores públicos, de entender claramente qué ve la sociedad local donde se va a radicar el aprovechamiento para poder llevarla a buen puerto, a buen término, sin ninguna externalidad negativa y por sobre todas las cosas derramando las innumerables ventajas que tiene en la sociedad que lo... No puede quedarse solamente en un proyecto energético. Por sobre todas las cosas, un proyecto energético importante es un polo de desarrollo social de amplísimas y positivas externalidades. Hay que aprovecharlas, hay que convencer a la gente, hay que respetar a todos los sectores y por sobre todas las cosas no detener el camino, porque si no estamos condenados a tener una energía dependencia, que es lo mismo decir que no tenemos soberanía ni independencia. ¿Qué irriga una represa de las dimensiones de Yacyretá más las represas que se están construyendo en la provincia de Santa Cruz? Bueno, como te decía Federico, en la anterior observación, una represa no es una obra hidroeléctrica, sino es un polo de desarrollo. Y un polo de desarrollo tiene una magnitud, tiene una dimensión, tiene una externalidad que tenemos todos la obligación de hacerla positiva, porque se la pueda hacer positiva. Antaño, los ecologistas, o digo pseudo informados,
han demonizado los proyectos hidroeléctricos porque simplemente aquellos que los ejecutaron no se preocuparon por el entorno local de los proyectos hidroeléctricos. Hoy por hoy, lo que se ha hecho con todo lo que ha generado antaño Agua y Energía, a través del Ministerio de Planificación, que tomó esa planificación como suya, se empezó por los cimientos, como que hay que empezar. Se hizo un inventario de todos los proyectos hidroeléctricos del país, se hizo un inventario de todos los recursos hídricos del país y se los ordenó en un entorno conceptual que ponga primero al hombre. Porque si ustedes me preguntan qué es lo que haría primero, y haría Paraná Medio, Paraná 1, 2, 3, 4, porque tener un río como el Paraná es una bendición de Dios, que efectivamente el aprovechamiento energético de ese río nos generaría una capacidad de exportación energética casi infinita. Ahora bien, eso significaría que dejaríamos de rehén a los entrerrianos, a los santafesinos, a los correntinos. Entonces, eso no se puede hacer así planteado con tanta simpleza. Por eso está la planificación. Y justamente en el inventario se buscó aquellos proyectos que tenían un fuerte arraigo en la sociedad. De hecho, por eso se fue al río Santa Cruz, que ya en 1944 los visionarios estaban identificando este proyecto como una necesidad. ¿Por qué? Porque simplemente el aprovechamiento del río Santa Cruz no tiene ninguna externalidad negativa, tiene una hidrología maravillosa y, por cierto, va a permitir en una provincia de una gran extensión territorial y escasa población generar muchísimas más oportunidades, no solo como exportador energético, que ya desde Río Turbio lo es, sino también como generador de otras posibilidades, como antes les mencionaba, que es el aprovechamiento local. Una cosa es Santa Cruz como generador de petróleo, gas, minero, un Santa Cruz que demandaba energía a través del sistema interconectado, a un Santa Cruz que exporte esa energía o que, mejor aún todavía, lo aproveche localmente. Y ahí necesariamente tenemos que aclarar que las dos represas que, gracias a Dios, y por supuesto que a Dios y a una planificación estratégica que hizo primero el presidente Kirchner y después la presidenta Cristina, digo estratégica porque la vinculación que hay que tener a nivel mundial para conseguir financiamiento para un aprovechamiento de casi 5.000 millones de dólares y conseguir el 100% de financiamiento no es una cuestión menor que se discute en una reunión entre cancilleres. El tema, efectivamente, se enmarcó en las relaciones China-Argentina, donde el ministro debido le ha puesto toda la energía y por eso tenemos las respuestas en los otros ámbitos. Y realmente haber conseguido ese financiamiento, haber conseguido ya que ese proyecto esté en la etapa inicial, en el cual están finalizando los estudios previos y el proyecto ejecutivo va a estar en los próximos 30 días, donde se ha conseguido que sea absolutamente inocuo para todas las externalidades ambientales, porque ustedes lo saben muy bien, habrán leído los diarios, y una de las primeras menciones es: vamos a poner en riesgo los glaciares, vamos a poner en riesgo la fauna ornitológica, vamos a poner en riesgo, bueno, puntos suspensivos. La realidad es que no ponemos nada. Perdóname, el serpentear hermoso del río Santa Cruz, lo decía el diario La Nación, ¿no? Y los restos arqueológicos. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no hablamos de un enunciado, no hablamos de una palabra hueca. El Estado, y sobre todo el Estado Nacional, que decidió llevar adelante este emprendimiento de 1.740 megas, que lo ubica como el proyecto nacional más importante desde las últimas décadas, indudablemente requiere atender todas esas cuestiones, aunque sean menores. Y justamente en la optimización y en el desarrollo y el aplicar materia gris se ha logrado una absoluta inocuidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, situación que va a ser validada en los próximos meses en una audiencia pública donde todas las ONGs están siendo informadas previamente para que no sea simplemente
un acto de presentación donde nadie puede decir nada, sino que se está explicitando. Entonces, el hecho de estar con esa represa que va a demandar 5.000 horas, 5.000 hombres en su pico de ejecución, donde va a generar un corredor del punto de vista industrial, turístico, en el centro de la provincia de Santa Cruz, que hoy carece de ese emprendimiento, claramente va a generar un antes y un después. A nivel nacional le va a equilibrar la ecuación energética y en los próximos días, justamente, estamos firmando ya el financiamiento para otra obra muy importante del río hermano, del río Limay, que todos conocen por los emprendimientos del Chocón, Cerros Colorados, que es el río Neuquén. Neuquén significa poderoso. Es un río poderoso que cuando se enojaba atacaba a todo el Alto Valle y a Neuquén, poniéndola en crisis, generando inundación y sobre todo zozobran la población. Entonces, esos proyectos tienen un fuerte contenido social, entonces toda la comunidad, y lo quiero dar como ejemplo, toda la comunidad de Neuquén hace muchos años que está esperando este proyecto. Lo único que hay en el vaso, en el lugar donde se va a reunir, donde se va a inundar, digamos, con la represa, hay tres comunidades que son comunidades mapuches, que bien podría, por el peso del número, decir, bueno, tengo en la balanza Neuquén y tengo en balanza 3 pueblos originarios. Simplemente me despreocupo y hago lo que quiero. Se ha hecho un trabajo muy, muy fino con la provincia de Neuquén, con cada uno de los habitantes de estas comunidades, para resolverle un futuro mucho más promisorio que el que tienen hoy, y se le ha mencionado, se ha acordado y se ha convenido todas las intervenciones que hacen para que justamente los primeros que estén esperando este proyecto, que empiece este proyecto, son los habitantes de esta región. Entonces, por más que las comunidades o el ambiente socioeconómico y el entorno físico que tengan los emprendimientos hidroeléctricos sea de una limitada riqueza, porque son ambientes áridos, igual hay que prestarle la mayor atención posible, porque hoy los proyectos hidroeléctricos no tienen problemas técnicos, no tienen problemas financieros hasta. El principal problema que tiene es el respeto a la sociedad, o lo que hablamos, la responsabilidad social volcada desde el Estado y desde el empresariado hacia las comunidades donde se va afectando. Porque es muy importante que los locales, los pueblos locales, interpreten que esto es claramente positivo y que lejos de afectar negativamente van a tener un destino más promisorio. Si no, por más que nosotros justifiquemos a nivel país la generación, la mejora en la matriz energética, los grandes proyectos hidroeléctricos no se defienden por generación hidroeléctrica, se defienden de cara a la sociedad, se defienden explicando, se defienden con el proyecto Agua Buena, como tiene Brasil. Me diste el pie, sonaste. Bien. Lo hice a propósito. Sonaste. Ahí, gracias, Adelante. Edgardo.